Que te gustan los temas polémicos, Andrés, vamos a tener que hablar, ministra, de la cuestión que se acaba de conocer en las últimas horas, la resolución o la auditoría, la resolución de la auditoría, el informe de auditoría del Bureau Veritas en relación a Cardama y las patrullas oceánicas. Antes de hacerte preguntas más específicas sobre lo que ahí sale y lo que a nosotros nos pueda parecer o que nosotros podamos interpretar o entender de esta situación, me gustaría que vos pudieras hacer un pequeño análisis de, para vos, qué significa lo que acaba de pasar con el informe de Bureau Veritas. Ahí estamos en un problema y te voy a decir por qué. El otro día pensé en algún momento lo analizamos con, quien está al frente de lo que tiene que ver con la comunicación del Ministerio, Alejandro Camino. Analizábamos, hacemos un comunicado o justamente ese día yo iba a otro aniversario, digo, no, mira, yo prefiero siempre hablar las cosas de frente. Tengo una buena relación como debe ser con los medios, o por lo menos una relación correcta, no es tener amigos, sino tener una relación correcta. Nosotros estamos en un momento crucial de este proceso, que ha sido un proceso largo, complejo, que para mí inicia mucho antes de haber asumido la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional. Inicia en mi periodo parlamentario, donde fuimos, yo creo que coherentes en el trabajo anterior con el que llevamos adelante ahora, el que además se sumó una decisión de presidencia y el aporte de equipos jurídicos que hoy trabajan en conjunto desde presidencia y desde el Ministerio de Defensa y con también componentes que han sido contratados fuera del país por la dimensión que tiene el tema. Entonces la decisión que tomamos es del tema Cardama, justamente por encontrarnos en un momento crucial donde ese informe que la prensa obtuvo y que cada uno lo analizó desde el lugar que entendió tenía que analizarlo, nosotros no lo brindamos, sabemos que tampoco salió desde la presidencia, entonces no estamos hablando del tema Cardama más que el hecho de que estamos en una instancia judicial, administrativa, que tiene plazos. Ustedes saben que, y esto sí lo puedo decir, nosotros tenemos una audiencia de conciliación que está convocada para el 16 de marzo, eso es lo que tenemos. Nosotros hemos dado vista, sí, por supuesto que conocemos el informe, dimos vista a, como corresponde, también desde el punto de vista jurídico, al empresario, y hasta ahí puedo llegar para no, de alguna manera, no contaminar un proceso que ha sido no solamente largo, yo quiero decirlo desde lo personal, además absolutamente intenso y desgastante. Yo te diría que muchas veces parte de la energía que debiéramos estar colocando en otros asuntos que son de alta relevancia para el Ministerio de Defensa Nacional se nos han ido en esto. Entonces, soy clara, hablé con la prensa ayer, con los que estaban en estas instancias y les pedí eso, ¿no? Respetemos que cuando tengamos algo para informar, por supuesto, yo creo que no solamente lo vamos a informar, sino que vamos a sentir un gran... Bien, pero ahí me toca inevitablemente, o sea, tu rol es ese y mi rol es el de periodista, vos también ejerciste como periodista en algún momento y comunicadora, entonces entendés que yo tengo que preguntar y no puedo evitarlo. Del 2002. Sí, post-crisis del 2002, en el Chuy, etcétera. Pero, digamos, uno puede decir, ok, el Ministerio de Defensa decide no entorpecer el procedimiento, entonces no emitir opiniones, pero la idea de, como no lo filtramos nosotros, o no lo comunicamos nosotros, o no lo comunicó presidencia, pero sabemos que existe, sabemos que es real, sabemos que esas 29 páginas las leímos. Y es objetivo, yo creo que es absolutamente objetivo. Sí, y que más allá del análisis de un sector u otro, porque pasó eso también, un sector, la actual oposición, dice, no, esto ratifica que cumple con los estándares posibles. El oficialismo, voces más o menos on the record, han dicho, no, esto demuestra que lo que nosotros decimos es que hubo un incumplimiento de las garantías, hubo un incumplimiento en los plazos, eso está establecido objetivamente en el informe, etcétera, etcétera. Digamos, la pregunta es, hay dos preguntas, más allá del tiempo, el desgaste que ha significado para el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa. Uno es, si se necesitan efectivamente las patrullas oceánicas, ¿qué se va a hacer ya lo sabemos, ya lo has respondido. Entonces, ¿qué se va a hacer efectivamente con la resolución? Porque aquí parecería ir hacia una inevitable, y eso lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo vos, rescisión o discusión sobre el contrato con Cardama. Sí, son cosas independientes, ¿no? Nunca estuvo sobre la mesa ni siquiera el plan B. A mí me preguntan, ¿cuál es el plan B si no se obtienen las patrullas? No hay plan B. El plan sigue siendo el A, que es obtener las patrulleras. El tema es que sucedió lo que sucedió, ¿no? Y que
A tal punto, y esto sí me hago cargo, no es una cuestión político-ideológica, que estamos a punto de recibir ahora, antes que el mes termine, 2 de los 6 supertucanos que van a arribar, y es un negocio que inició el gobierno, la administración anterior, donde por supuesto que vamos, porque no estamos peleados con nadie, también se los digo, aunque a veces quieran hacer ver que sí, vamos a invitar a las autoridades correspondientes a recibirlos. ¿Por qué? Porque tuvo otro proceso. Yo creo que acá pasaron cosas. Y esas cosas terminaron en esta situación que, evaluando desde el punto de vista jurídico, técnico, son muchos los componentes, ¿no? Pero básicamente y objetivamente jurídicos y técnicos. Hay un contrato, ese contrato tiene determinadas características, veamos si el resultado de esta auditoría, que ha sido seria, calificada, objetiva, se conjuga con este contrato para tomar la decisión que tengamos que tener. Ahora, eso no invalida la necesidad de obtenerla. Claro. ¿De dónde? Bueno, ese bueno, es otro pero es central en el sentido de que Uruguay ya erogó un montón de dinero en función de estas patrullas. Cardama cobró un montón de dinero por estas patrullas. Y Uruguay ya dejó de pagar. Sí, hubo una decisión en el último. Sí, hubo una decisión al final. Vinculada, digo, no, por el no era, último hito. Exacto. Porque no se llegó al último hito de cumplimiento, que es un nivel de desarrollo de construcción. Entonces, claro, que también está atado con este informe que yo entiendo que no se filtró, según informa la ministra, ni de Presidencia, ni del Ministerio, pero está en la prensa. Existe y lo dan por cierto, digamos. Y lo dan que es verdadero, digamos. Entonces, como que fingir que no se puede. No. O sea, eso está ahí. Lo leímos y una de las cosas que indica este informe es que, Orsi en su primera conferencia dice, estamos iniciando un proceso, iniciamos acciones para rescindir el contrato con Cardama. ¿Ah? Eso es lo que dice Orsi en su primera conferencia, en donde también denuncia lo de la garantía falsa. No, también no, en base a. En base a. O sea, porque entiende que la garantía es parte constitutiva del contrato, ¿no? Y quedó bastante en el aire de, bueno, pero al final van a rescindir o no, ¿cómo? ¿Por qué medio? Y recién ahora en esta auditoría es en donde aparece el mecanismo por el cual se podría rescindir este contrato, que es que si el buque 1 no se entrega en agosto o con una razón bien fundamentada en noviembre de este año, el Estado uruguayo, o sea, el cliente, podría pedir una rescisión del contrato. Eso es lo que dice el informe. El informe. Yo ahí tengo 2 preguntas. Ustedes, en el caso de que, ponele noviembre, sí, Cardama pide más plazo todavía, no entrega el buque 1, ¿activarían esta medida para rescindir el contrato? Me estás preguntando justamente lo que no te voy a responder, pero ni siquiera por una cuestión, porque está en el marco de ese proceso, pero además sería muy injusta con el resto de tus colegas también me lo preguntan. Te hago otra pregunta. ¿Se haga o no? ¿Qué implicaría rescindir un contrato? Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver, porque ahí vos tenés varias opciones, ¿no? O sea, ¿cómo recuperás esa plata? Exactamente, algunas tienen que ver con, bueno, cómo la recuperamos. Ojalá ese sea uno de los caminos o, bueno, directamente lo perdés. Yo creo que acá lo importante... Sí, porque en medio barco nadie se puede traer. Claro. Sí, o sea, que te manden chapas y tuercas es un bajón. Al 43% en la producción de acero estamos en este momento. Exacto. Yo creo que, viste, que eso ya entra en cuestiones muy técnicas y, bueno, la verdad te pasaría y no es la idea. Sí, ministra, ¿en qué anda la investigación administrativa que se le hizo al asesor de Javier García, Damián Galo? No fue al asesor, fue a todo el proceso. Bueno, fue a todo el proceso. Eso, la verdad que nosotros le hemos dado varias miradas. Esa mirada última la quiero hacer con el presidente de la República. Por eso ya está y hay recomendaciones y bueno, analizaremos con el presidente la decisión a seguir, porque así hemos decidido llevar adelante justamente este hecho que involucra, digamos, todo lo que pasó. Claro, pero todo lo que pasó... Para explicar un poco qué significa, o sea, la recomendación es de sumariar y de investigar lo que pasó ahí. Sí. A ver, investigar es parte de lo que hicimos, que además, yo lo he dicho, además te voy a decir, a quienes se nombra allí en la propia investigación, tenemos contacto, cada vez que vamos al Parlamento interactuamos, porque nunca estamos hablando de cuestiones personales. Ahora, si allí hay definiciones de que hay que tomar determinadas medidas, y bueno, vamos a analizar
O sea, se inició una investigación que dice que se inicia un sumario como para llegar más a fondo. La investigación... Porque estamos hablando como en términos muy, muy en el aire y estaría bueno capaz que... Bien, mirá. La investigación nosotros fuimos muy críticos de este proceso en el antes. Llegamos, tomamos contacto a partir del 1 de marzo y continuamos manteniendo esas críticas que teníamos. Entonces, quedémonos tranquilos de que el proceso fue como tenía que ser, hagamos una investigación administrativa y fue lo que se hizo. El resultado estuvo, tuvimos un análisis inicial, nosotros pedimos que fuera un factor externo, ahí de la Oficina Nacional de Servicio Civil se nos aportó su visión, luego lo hicimos pasar por el propio ministerio y ahora nuevamente lo tenemos allí esperando porque realmente el tiempo que duró todo este proceso coincidió con que el presidente no estaba fuera del país, nosotros queremos tener la mirada del presidente sobre esto, nos parece fundamental y después... En consecuencia, tomar las decisiones que haya que tomar. Pasándolo a Todos quieren saber palabras si vamos a sancionar. No es lo que quiero saber. Lo que quiero saber es Yo tengo también la eso. intención de la investigación y lo que se determinó estaban buscando una corrupción, una malicia o una mala decisión por torpeza. No estábamos buscando nada de eso, simplemente cuando vos sos crítico frente a un proceso, también tenés la obligación de someterte hasta vos mismo a ver si esa crítica es real o no. Está Yo bien, creo pero que es así. está bien, pero la investigación administrativa determina que hubo desprolijidades. Sí, pero eso, porque vos ¿Cuáles decís, son? esto no nos gustó, estamos en contra de esta decisión. Entonces vos podés estar en contra de la decisión porque te parece que técnicamente se tomó una mala decisión o desprolija o que se equivocaron o... Mira, sospecho que esta la eligieron por algo, porque o alguien se llevó plata o porque tenían No, porque además si hubiésemos pensado en eso, es muy difícil comprobar algo de ese, algún tipo de interés de ese tipo. Exacto, en una investigación administrativa. Porque sea difícil, simplemente no lo vamos a dejar de intentar. Pero justamente desde el punto de vista administrativo, si las cosas se hicieron como se deben hacer. Pero entonces, cuando no el sé, Frente cuando te Amplio aparece... es crítico de esto es porque piensan que fueron desprolijos. Eso, o estuvieron equivocados. Más allá del caso Sin específico, intención. ¿qué tipo de cosas podrían ser en los procedimientos que hayan fallado? ¿Velocidad, tiempo? Controles. Selección. Sí. En la selección. Bueno, sí, también, si uno estuvo presente, a mí me tocó presidir la comisión cuando llegaban los oferentes y las notas de los oferentes. Basta con leer las actas de la Comisión de Defensa. Entonces, cuando sos crítico, tenés la obligación de mantener eso y decir, bueno, capaz que estoy equivocado, ¿no? Y Sandra, el almirante Musso, que era el encargado técnico por las Fuerzas Armadas de hacer, digamos, un reporte de los astilleros, una clasificación de las capacidades que ofrecían y demás, el cual renuncia a su cargo varios meses después de que se opte por Cardama. ¿Se supo algo más? ¿De él? Sí, de Musso. Mirá, yo creo que los militares cuando se retiran siguen manteniendo durante determinada cantidad de años su estatus de militar. Puede ser una fuente de consulta permanente. En este caso, directamente yo no lo he consultado, pero me parece y me merece absolutamente mucho respeto desde el punto de vista técnico, el mismo respeto que me merecen los técnicos que están en el territorio aún hoy, en Vigo. Pero nada, de él particularmente, yo personalmente no he tenido contacto con él. Pero no ha formado parte de las consultas ni de nada, o sea, porque fue el encargado técnico por las Fuerzas Armadas y era en justamente... su momento nosotros sí, por supuesto que apelamos a su, yo te diría, su asesoría desde el punto de vista técnico, no formal. Claro, que de hecho Musso decía Cardama es la peor opción y aún así Wilson opta por Cardama, que esto fue, si no me confundo, por abril y hacia el segundo semestre Musso termina pasando a retiro o renunciando, lo cual llama un poco la atención y en prensa militar se asocian ambos hechos, ¿no? En estas investigaciones administrativas y demás, ¿no se lo consulta a Musso? Mira, nosotros tenemos la posibilidad de consultar
las fuentes que sean necesarias, pero también tenemos el derecho a reservarnos las fuentes que consultamos, al igual que ustedes. Ok, está muy bien, está muy bien. Voy a quizás, no sé si a cerrar el tema, no se va a cerrar el tema, va a seguir estando en la agenda y sobre todo también puede que aparezcan más preguntas acá mismo, pero sí me gustaría retomar un poco lo que preguntaba Fernanda en términos de no para que vos establezcas si hubo corrupción o no hubo corrupción, porque no se trata de eso, sino para poder, para que además lo establecerá la justicia eventualmente eso y no es una definición ni una definición de la ministra de Defensa, pero sí pensar para bajar un poco a tierra, porque como son cuestiones muy técnicas por momentos y muy lejanas a la población en general, digo, de repente ahora somos todos especialistas en patrullas oceánicas, en tuercas, en acero, en porcentaje de construcción, en si la quilla va de un lado o del otro, porque aparece en el informe y sabemos que la del segundo buque está mal colocada, pero podría ser porque en función de que todavía no se está en construcción. Entonces, hay un montón de elementos que entran en juego. La pregunta viene a cuento de lo que muestra la situación o lo que hizo llamar la atención de la situación. ¿Es que la empresa no era la atinada o la que tenía la capacidad para producir estas patrullas? ¿O es solamente es la un demora? elemento más, ¿no? Es un elemento más. ¿Uno más o uno central? Es uno central, pero además, digo, vos tenés por un lado el proceso de licitación al principio. Sí. Y por otro lado tenés después efectivamente lo que es la construcción. Entonces, en base a todo eso es que se está trabajando y bueno, y ahí es donde no queremos entorpecer. Y en el medio hubo un gran tema que aparece en esto del proceso y después la adquisición y finalmente la empresa, una cuestión de velocidad, de tiempo, de aceleración de los procesos en algún punto, de aceleración de la decisión antes del cambio de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Se tiene en cuenta eso o no? Yo creo que llama la atención algunas decisiones, pero no, digo, asombraría ver, en todo caso, y no estoy diciendo que sea ilegítima, entramos en otro terreno, si realmente está bien o no. Hace poco teníamos un encuentro, lo saco de este tema, teníamos un encuentro con Fuerzas Vivas en Durazno, en una visita que hacíamos al territorio con unidades militares y con Fuerzas Vivas. Nos reuníamos con gente que está nucleada en los aeroclubs de todo el país, que bueno, muchas veces están vinculadas a estas empresas que trabajan con el agro, con fumigaciones, en fin, aviación civil. Y nos mostraban un decreto que ellos entienden que los perjudicó. Habrá que analizarlo, nosotros nos comprometimos así a hacerlo, y que está firmado el 25 de febrero de 2025. A pocas horas de cambiar el gobierno. Yo creo que son prácticas que no son ilegales, no son ilegítimas, pero que desde el punto de vista de, bueno, cómo nos movemos, y bueno, yo creo que uno tiene que ser muy, muy claro con eso, ¿no? Yo pretendo serlo, si es que termino el periodo, eso será definición del presidente. Yo pretendo continuar porque entiendo que estamos trabajando bien, tenemos un equipo fuertísimo, pero pretendo en ese momento tener una transición amigable con quien le corresponda. Ojalá sea de la misma fuerza política a la que pertenezco, pero si no lo es, tenés que tener determinadas cosas que yo creo que en esto, ya te digo, el ejemplo que te puse, firmado 25 de febrero de 2025 a 2 días de retirarse el ¿Vos no gobierno. tomarías una resolución el 25 de febrero del 2029? Y no. En todo caso, siempre digo lo mismo, ¿no? Y se lo dijimos al gobierno anterior. Bueno, las decisiones se toman hasta el último día. Después hay una cuestión que es más de cómo encarás la administración.